Muy buenos días, mis queridos hermanos. Feliz sábado. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes esta hermosa mañana. Esta mañana estoy dando inicio a una serie de estudios sobre la carta del apóstol Santiago. Hoy, esta mañana, vamos a iniciar con la introducción y así iremos sucesivamente hasta cubrir toda la carta del libro de Santiago, la carta de Santiago. Y comparando con los otros libros del Nuevo Testamento, podríamos decir que Santiago parece ser de un contenido muy distinto a todas las demás cartas, a todos los demás libros del Nuevo Testamento. Su contenido lo separa del resto de los evangelios y de las demás epístolas del apóstol San Pablo y de los evangelios. Santiago no toca los temas que generalmente esperamos leer en el Nuevo Testamento. Santiago sigue su propia dirección. No se encuentra en Santiago, no se encuentra mención alguna del Espíritu Santo, no se menciona la obra redentora de Cristo. Es más, Cristo solo aparece 2 veces en toda la carta, en el capítulo 1, versículo 1 y capítulo 2, versículo 1. Y después no vuelve a aparecer. Y la mayoría de los comentaristas creen que estas dos citas fueron agregadas por cristianos tiempos después, que no son originales de Santiago. En la carta de Santiago no se menciona la resurrección, ni mucho menos habla del retorno de Cristo, de la segunda venida. Las ilustraciones que Santiago toma, las toma del Antiguo Testamento y no de la vida de Cristo. La palabra Señor aparece 11 veces en toda la carta, pero todas se refieren a Dios el Padre, ninguna a Jesucristo. Santiago, dicen algunos, es una colección de temas sin pie ni cabeza. Por estos y otros motivos, Martín Lutero dijo que Santiago era una epístola de paja y que por eso ha sido considerada por otras personas como John Eliot como correspondencia chatarra del Nuevo Testamento. Los cristianos ricos lo comenzaron a los cristianos ricos, los que comenzaron a controlar los asuntos eclesiásticos, consideraban la epístola vergonzosa, pues en ella se encuentran duras críticas contra la opresión de los pobres por los ricos. Fue por eso que Santiago incluso tuvo dificultad para entrar en el canon de las Escrituras durante el primer siglo. El problema, sin embargo, mis estimados hermanos, no tiene que ver con la epístola en sí. El problema más bien ha sido con los lectores e interpretadores de la carta. Porque la preocupación de Santiago no es doctrinal. La preocupación de Santiago es la ética cristiana. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debe vivir un cristiano a la luz de las doctrinas que representa? Pero nosotros, los que interpretamos la Biblia, hemos hecho una jerarquía. Hemos elevado la teología sobre las prácticas. Siempre y cuando las personas crean en el estado de los muertos, guarden el sábado, crean en el espíritu de profecía, entonces no importa cómo vivan, los aceptamos como miembros fieles en la iglesia. Pero Santiago habla de la ética bíblica. Y esta, mis queridos hermanos, nos habla cómo debemos vivir entre nosotros los hermanos. Muchas veces estas cosas nosotros las relegamos a una segunda categoría. Y si hay chismosos, peleoneros, divisivos, mentirosos, esposos que maltratan a sus esposas, no importa, siempre y cuando crean en la doctrina y no se hace nada contra ese tipo de práctica. Pero Santiago dice, no señores, no señores, por favor, eso está muy mal. Es tiempo de hacer un alto. Ese es el punto de Santiago. Él está preocupado con la ética. Él está preocupado por el comportamiento del que dice ser cristiano. La manera como se vive el cristianismo el día a día. En eso es que Santiago está preocupado. La reflexión teológica tiene que ser compatible con lo que practicamos. De esto se trata la epístola. Sabiendo esto, entonces, continuemos.
Santiago es posible el libro más práctico del Nuevo Testamento. Suena más como uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento que como un libro del Nuevo Testamento. Santiago tiene un timbre profético. Nos desafía y nos confronta de la misma manera que los hacen los profetas del Antiguo Testamento. Así como los profetas del Antiguo Testamento confrontaban al pueblo y desafiaban al pueblo, es esa misma actitud la que toma Santiago. Se siente la misma preocupación de un profeta. Santiago experimenta la misma preocupación que experimentó Jeremías, Oseas, que tratan de rescatar al pueblo de su condición, a no vivir contrariamente a su concepto de fe. Santiago viene cargado con una preocupación pastoral de teología práctica. Paul Sedar dice que Santiago es un manual de vida práctica. Algunos, hablando sobre la autoría y los destinatarios del libro de Santiago, algunos creen que ha quedado un poquito de confusión porque la Biblia habla de 5 Santiagos. Pero realmente de estos 5 Santiagos que menciona la Biblia, hay solamente 2 que más o menos califican como el autor de Santiago. El apóstol, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, y Santiago el Justo, el medio hermano de Jesús y presidente de la iglesia con sede en Jerusalén. Santiago, hijo de Zebedeo, según la historia, fue muerto en el año 44 por el rey Herodes, considerándose demasiado temprano para la escritura de la epístola. Entonces, esto también lo descarta como el escritor de Santiago. Eso deja solamente a un Santiago, a Santiago el Justo, el medio hermano de Jesús. Medio hermano representa ser hijo de José de un matrimonio previo, razón por la que los comentaristas creen que Jesús le encargó a Juan a su madre María, pues los hijos de José no eran hijos de ella, era madrastra de los hijos de José. Y entonces se cree entonces que el José que escribió la carta de Santiago, ese José es este hijo de José que realmente no son nada con Jesús, pero por sus lazos matrimoniales se podría decir que era medio hermano de Jesús. Porque el escritor, ¿y por qué el escritor nunca cita a Jesús si son medios hermanos? Algunos creen que la traducción hermano era referencia a primos. Ellos alegan que Santiago, el medio hermano, rechazó a Jesús durante su ministerio. Sin embargo, no podemos aceptar que un Santiago convertido y ya hecho dirigente de la iglesia con sede en Jerusalén continuará teniendo riña con su hermano. Preferimos creer que este Santiago era el medio hermano de Jesús, pero aún con todo la pregunta sigue existiendo. ¿Por qué no habló de Cristo, de su medio hermano? En realidad, Santiago cita algunas palabras de Jesús. Cuando usted lee Santiago 5:12, usted se da cuenta que son palabras de Jesús. Santiago las menciona sin darle el crédito a Cristo, pero son palabras de Jesús. Y las palabras de Santiago 5:12 son palabras que Cristo dijo en Mateo 5:34 al 37. Sobre todo, también Santiago hace alusión a las enseñanzas de Cristo unas 35 veces, una vez cada 3 versículos, esto sin mencionar que Cristo es el que mencionó esas palabras. Santiago, junto con las epístolas de Pedro y las 3 de Juan y Judas, son consideradas las epístolas católicas o universales. No tienen un público específico. Santiago 1:1 comienza diciendo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Algunos afirman que esa expresión se refiere a las 12 tribus de Israel que quedaron dispersas, mientras que otros creen que él está usando un lenguaje metafórico para referirse a todos los cristianos en toda la faz de la tierra. Ahora, en las últimas décadas, los estudiosos del Nuevo Testamento, específicamente los estudiosos de Santiago, se han dado cuenta que Santiago no es una colección de temas sin pie ni cabeza, o como consideran algunos ser una olla de ensalada de fruta tan diversa que nadie sabe lo que contiene. El tema central de Santiago es el sufrimiento. Los destinatarios de la carta estaban viviendo en un mundo que se venía abajo.
Muchos cristianos eran pobres y para colmo de males eran oprimidos por los cristianos ricos. De este contexto, Santiago desarrolla su teología. El autor se dirige hacia el comportamiento de algunos individuos cuyas actitudes estaban impactando negativamente la vida de algunos miembros de la comunidad cristiana. Los opresores necesitan una palabra de amonestación y esperanza. Los oprimidos necesitan una palabra de amonestación y consuelo. Cuando Santiago escribe, es un periodo de severa, de una economía severa, destruida, un descontento social, violaciones políticas, levantamientos religiosos. En el ambiente en el que Santiago escribe su carta, el contexto geopolítico, económico, religioso, era terrible, era difícil. Y por eso Santiago capítulo 5, en el versículo 4, desata una severa crítica contra los que empleaban a los campesinos y luego no les pagaban. Por eso es que en los 108 versículos que componen la carta de Santiago se encuentran 60 imperativos, 60 órdenes. Ningún libro del Nuevo Testamento contiene tantos mandatos como Santiago. Es claro entonces que la intención de Santiago no es para informar, no es para enseñar, no es para adoctrinar, no es para discipular, sino para exhortar que se viva conforme la doctrina que se conoce. Santiago escribe su carta para exhortar a los cristianos que vivan de acuerdo a la altura del mensaje que profesan. A los oprimidos les dice, aunque estén pasando por tribulaciones y sufrimiento, mayormente económico, hay esperanza. Y en el capítulo 1, versículo 2, él les dice, gozaos en diversas pruebas. Les amonesta a que consideren sus pruebas como gozo, pues las pruebas desarrollan la perseverancia en el presente, desarrollan el carácter cristiano y te da la esperanza o te prepara para la corona de vida. Porque esa es la recompensa del que sufre con gozo en esta tierra. Hay dos fuentes de prueba aquí en la carta. Está la fuente de prueba externa causada por gente sin escrúpulos, aunque se llamen cristianos, aquellos que por tener dinero creen que pueden gobernar a todo el mundo. Pero también está la segunda prueba, la prueba interna, la prueba que viene desde dentro de uno mismo. Y las pruebas externas son obviamente producidas por agentes externos y están más allá de nuestro control. Pero las pruebas internas, aquí llamadas tentaciones, vienen del corazón, de deseos pecaminosos internos. Estas tentaciones no vienen de Dios. Dios da solo dones perfectos. El oír es importante para la comunidad a la cual Santiago escribe, pero el oír es seguido por una obediencia activa externa. Obedecer en Santiago es mucho más que seguir el orden de un ritual religioso, incluyendo el control de la lengua, pero sobre todo envolvimiento social. Es necesario obedecer. Eso es la religión pura y sin mancha, dice Santiago. Porque por más sagrado que sea guardar el sábado, por muy sagrado que sea reverenciar, ser reverente en la iglesia, por muy sagrado que sea no faltar a los cultos, por muy conservador que sea estar todos los días adorando a Dios, mis queridos hermanos, la forma del verdadero cristianismo es vivir a la altura del mensaje que predicamos, ir a los cultos, ser reverente, ser conservador, sin poner en práctica lo que vivimos, hace de la religión una religión sin forma y vacía. La actividad social de cuidar de las viudas, dice Santiago, de los oprimidos o de cualquier otro que sufre en la comunidad de creyentes, es lo que define la verdadera religión. Los ricos en Santiago, evidentemente, habían malinterpretado las palabras de Jesús. Los pobres estarán siempre entre vosotros, dijo Cristo. Y entonces ellos usaban esto como una excusa para no importarse o no preocuparse por los pobres. Muchos de los ricos de la comunidad estaban demostrando favoritismo hacia los ricos a cuesta de los pobres. Para Santiago, eso siempre quiebra tanto la ley como lo que hace un adúltero o como lo que hace un homicida.
Leer Santiago 2:14 nos habla sobre la fe y las obras, razón por la cual muchos evangélicos rechazan la epístola por elevar las obras a la altura de la fe. Es una tristeza que el punto principal de Santiago se haya perdido en el mundo de la teología. La terminología de Pablo y Santiago sobre la palabra obra se ha confundido. Para Santiago, obras es esa actitud social, ese envolvimiento en pro de los olvidados por la sociedad. Para Pablo, obra es usada en sus disputas teológicas con judaizantes que insisten en que los cristianos deben practicar actos legalistas para encontrar el propósito de su salvación, especialmente la circuncisión. Así que Pablo y Santiago usan la palabra obra en diferentes direcciones. Obras en Santiago es una confrontación ética contra aquellos que no consiguen ver que sus actos solo intensifican el sufrimiento de otros miembros de la comunidad cristiana. Uno no se salva o se justifica si sus obras sociales no combinan con su fe. Pero Santiago usa, en Santiago 2, 14 al 17, dice Santiago, Abraham, el padre de la fe, como ejemplo, cuya fe no lo dejó parado cuando su sobrino Lot fue llevado a preso. Dice Santiago, cuando Lot fue llevado prisionero por 4 reyes, dice, la fe de Abraham no lo dejó estático. La fe de Abraham lo movió a la obra, fue allá al rescate. También en los capítulo 2, versículo 25, menciona a Rahab. Dice que la fe de Rahab la llevó a la acción. En otras palabras, Santiago está diciendo, nuestra fe sin obra está muerta. Si decimos que tenemos fe y no vivimos a la altura y nuestras obras no viven a la altura de lo que creemos, no viven a la altura de nuestra fe, entonces hemos caído en una religión vacía. Santiago también nos habla sobre el tema de la sabiduría. Santiago conjuga sabiduría falsa y sabiduría verdadera. La falsa sabiduría se demuestra en la manera inapropiada en que cristianos usan la lengua. La lengua, dice Santiago, es la causante de muchas tribulaciones, es la causante de muchas pruebas creadas por los que no tienen dominio de la lengua. La sabiduría verdadera se demuestra cuando hacemos el bien, como lo menciona en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Muchos pobres, aunque sufrían al ser oprimidos por los ricos, sufrían también por no demostrar sabiduría. Se envolvían en peleas, se volvían en chismes, se volvían en falsos unos contra los otros, andar viviendo la vida uno del otro, andar observando. Y el apóstol San Pablo y el apóstol Santiago reprende fuertemente. Y él pone en el capítulo 5 ejemplo, mirad, dice él, cómo los barcos son dominados por un pequeño timón o los caballos con un pequeño freno. Pero muchos entre la iglesia cristiana no son capaces de dominar su lengua. Claro, su comportamiento les acarrea más sufrimiento innecesario. Y Santiago los denuncia con el mismo lenguaje profético como lo hacen los profetas del Antiguo Testamento. Santiago les dice, si los ricos no paran de hacerles sufrir, viene un juicio sobre ellos. Los ricos recibirán su recompensa, el castigo de Dios. Los oprimidos apenas necesitan ser pacientes. Los males sufridos se tornarán en recompensa. Los pobres también deben cesar de usar su lengua para el mal. Deben usar su lengua para andar haciendo daño, comiéndose y maltratándose entre ellos. Y deben usar su lengua para el bien. La carta del apóstol Santiago termina con una nota de esperanza. Después que reprende, corrige, después que Santiago exhorta a la iglesia de toda la tierra, porque es una carta que va a todas las 12 tribus, en toda la dispersión, en toda la diáspora. El apóstol Santiago, después de reprender a todo mundo por no vivir de acuerdo al mensaje que profesa, no obstante, termina la carta con esperanza. Así como Job tuvo su fortuna revertida, la misma compasión y misericordia será otorgada a todos los que sufren. Eso lo deja claro en el capítulo 5, versículos 10 y 12. La última amonestación de Santiago es,
es necesario orar. La oración es el medio de suprimir el dolor. La oración es el medio que nos permite encontrar la fuerza para soportar la opresión y el chisme. La oración es el medio que nos fortalece para estar en pie delante del sufrimiento. Ya sea este sufrimiento la enfermedad, la opresión, la persecución o ser víctima de chisme. Es la oración la que nos permite permanecer firmes y fuertes delante del Señor. Así que el apóstol San Pablo, después que en toda su carta reprende, corrige, exhorta a la iglesia a vivir de acuerdo al mensaje que vive, después que exhorta al cristiano a vivir una vida práctica, termina diciendo que la única manera de poder vivir a la altura del mensaje, que la única manera de poder practicar lo que se cree, que la única manera de poder abandonar todo lo dañino en nosotros y aparte de eso, lo único que nos puede permitir soportar el ser víctima de todos estos males es la oración. La oración. Esperamos que al final de esta serie podamos haber estudiado parte por parte la carta de Santiago. Hoy hemos concluido con la introducción, un vuelo rasante sobre la carta. Ahora, en los siguientes temas, iremos detenidamente viendo cada una de estas partes. Que esto sea de bendición para nosotros y que podamos disfrutarla. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre.